Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu ha provocado una tormenta mediática con una escena en su nueva serie que muchos aseguran fue una clara indirecta hacia Bar Arduk. Y lo más impactante es que ella misma lo confirmó en una entrevista reciente. ¿Estamos frente a un intento de reavivar el fuego o simplemente una forma de expresar lo que aún no se ha dicho en palabras? Todo comenzó con la emisión del episodio más reciente de la serie donde Elsin interpreta a una mujer que, en una escena particularmente intensa, lanza una frase que hizo que muchos levantaran las cejas. Algunos hombres creen que una vez que te dejan, seguirás esperándolos para siempre, pues se equivocan. Las redes sociales explotaron. Cientos de fans comentaron que era imposible no relacionarla con su pasado con Bar Arduk. Pero lo que elevó el drama al máximo fue la declaración de Elsin durante una entrevista en un programa de entretenimiento turco: sí, esa frase fue personal. A veces la ficción es la mejor vía para decir lo que uno siente. Desde aquel momento, los rumores no han parado de circular. Las especulaciones sobre si Elsin está intentando llamar la atención de Bar o si simplemente necesitaba cerrar un capítulo pendiente han inundado los foros de fanáticos. Y es que no es la primera vez que la actriz incluye elementos personales en su trabajo actoral. Sin embargo, en esta ocasión, el guión fue modificado en el último momento y, según una fuente interna del equipo de producción, esa línea no estaba en el texto original. Elsin la añadió durante el ensayo final y el director decidió dejarla porque le pareció auténtica y poderosa. Por su parte, Bar Arduk no ha hecho declaraciones al respecto, pero fuentes cercanas al actor aseguran que vio el episodio en cuestión y quedó conmovido. Un amigo de Bar, que prefirió no revelar su identidad, comentó: Bar se quedó pensativo después de ver esa escena. Me dijo, esa frase, fue como si me hablara directamente a mí, punto. La historia entre Elsin y Bar siempre ha estado rodeada de una especie de magia inexplicable. Aunque su relación nunca fue confirmada oficialmente, las miradas, los gestos y la complicidad en entrevistas anteriores alimentaron durante años la idea de que había algo más entre ellos. Ahora, con esta escena provocadora y la admisión pública de Elsin, las preguntas resurgen con fuerza: ¿hay sentimientos no resueltos entre ellos? Y eso no es todo. Días después del escándalo, Elsin publicó en sus redes sociales una foto con la descripción: algunas heridas no se ven, pero gritan más fuerte que 1000 palabras. La imagen mostraba una puesta de sol desde lo alto de un edificio, pero lo que captó la atención de todos fue que llevaba la misma pulsera que Bar solía usar durante el rodaje de su antigua serie juntos. Inmediatamente, los comentarios se llenaron de mensajes como: sabemos a quién va dirigido ese mensaje, esto es una declaración en toda regla, y Bar, responde ya. La prensa no tardó en abordar a Elsin en su salida de una grabación para preguntarle por la famosa escena y la pulsera. Ella, con una sonrisa enigmática, respondió: a veces actuamos, a veces simplemente sentimos. Esta vez, ambas cosas coincidieron. Lo que parecía ser solo una escena intensa en una serie, ha desatado una ola de teorías, esperanzas y especulaciones. El silencio de Bar solo ha añadido más leña al fuego. Y ahora, una nueva pieza se suma al rompecabezas. La estilista personal de Elsin, en una historia breve en su cuenta secundaria, compartió una imagen de los accesorios usados en la grabación de ese episodio, destacando en un comentario: nada es casualidad. Aunque la historia fue eliminada horas después, los fans ya habían hecho capturas de pantalla, convencidos de que se trataba de una confirmación velada de las intenciones emocionales de Elsin. Mientras tanto, los periodistas del entretenimiento comenzaron a buscar reacciones en el entorno de Bar.
Aunque oficialmente no hay declaraciones, algunos observadores cercanos al actor afirman que él habría enviado un mensaje privado a Elsin tras el episodio. Fue un texto corto, pero cargado de significado. Solo puso, "Lo sentí también", aseguró una fuente del equipo de seguridad del canal. Esta reacción ha dividido a los seguidores, unos creen que podría ser el inicio de un nuevo acercamiento entre ambos, mientras que otros piensan que se trata simplemente de un cierre emocional. De cualquier modo, lo cierto es que la conexión entre Elsin y Bar sigue viva, al menos en los corazones de sus fans. A medida que los medios internacionales se hacen eco del tema, una periodista española incluso dedicó un segmento en su programa de espectáculos diciendo, "Esto ya no es ficción. Esto es arte imitando la vida y la vida regresando al arte". En redes sociales, las etiquetas con sus nombres han vuelto a ser tendencia. Las cuentas de fans han comenzado a compartir antiguas entrevistas, fotos y momentos cómplices de la pareja, con mensajes como, "Nunca dejaron de mirarse así", o "Lo que el tiempo no pudo borrar, una frase lo trajo de vuelta". Incluso uno de los exguionistas de una serie anterior en la que trabajaron juntos, compartió un misterioso mensaje en Twitter, "Hay historias que merecen una segunda temporada". La publicación fue interpretada como un guiño directo a los actores y no tardó en viralizarse. Pero quizá el momento que más ha sacudido a los fans fue cuando, en una gala reciente, Elsin apareció con un vestido rojo intenso. Muy parecido al que usó en una de las escenas más emblemáticas junto a Bar en su serie más recordada. Al ser cuestionada por el parecido, solo dijo, "Algunas cosas nunca pasan de moda, ni de corazón". La posibilidad de una reconciliación no parece lejana. Fuentes anónimas afirman que una marca internacional de perfumes está interesada en una campaña que los reuniría como embajadores. Si esto se concreta, significaría su primera colaboración oficial tras mucho tiempo. Y aunque todo está envuelto en ambigüedades, miradas, frases a medias y gestos simbólicos, el público ya ha tomado partido. "Queremos una segunda oportunidad, no solo en la pantalla, sino en la vida real", escribió una seguidora en un foro de fans. Para muchos, lo de Elsin no fue una simple escena actuada. Fue una declaración. Una manera de recuperar el control de una historia que quizá nunca tuvo un final claro. Y para Bar, quizá fue la señal que necesitaba para volver a mirar atrás y preguntarse si todavía hay algo por escribir. El telón no ha caído. El escenario sigue montado. Y los espectadores, con el corazón en la mano, esperan que la próxima escena no sea una más de ficción, sino de una historia de amor que merecía una segunda oportunidad desde hace mucho tiempo. ¿Y ustedes qué piensan, queridos seguidores? ¿Creen que Elsin realmente aún siente algo por Bar? ¿Esta escena fue una catarsis personal o una llamada a su corazón? ¿Responderá Bar de alguna manera? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y darle like si quieren seguir enterándose de todas estas historias que nos tienen al borde del corazón.